Listos. Dice así, el laboratorio A reporta el contenido de magnesio, entre paréntesis Mg. El laboratorio A reporta el contenido de magnesio, entre paréntesis Mg. Ok, y este problema sirve también una vez para entrar a partes por millón. De magnesio en una solución como 194 partes por millón por peso. Entre paréntesis, peso diagonal, peso. Cierran paréntesis. Ok, dice, en solución como 194 partes por millón por peso. Entre paréntesis, P es diagonal P. Cierran paréntesis. El peso atómico del magnesio es de 2431. El peso atómico del magnesio es de 24.31. Y la densidad de la solución es de 0.985 gramos por mililitro. Coma. Mientras el ¿Puede laboratorio... repetir la densidad? Sí, la densidad de la solución es de 0.985 gramos por mililitro. 0.985 gramos por mililitro. Mientras el laboratorio B reporta para otra muestra de la misma solución, el laboratorio B reporta para otra muestra de la misma solución el contenido de magnesio como 8.15 milimolar. El laboratorio B reporta para otra muestra de la misma solución el contenido de magnesio como 8.15 milimolar. Punto. Pregunta. ¿Qué laboratorio reporta la mayor concentración? Pregunta. ¿Qué laboratorio reporta la mayor concentración? Ok. Pues bueno, tienen toda la información. Vamos a dar un punto. Disculpe, al principio eran ¿cuántas partes por millón? Perdón. 194. 194 partes por millón. Gracias. Hay un punto y vamos a dar 5 minutos. Son las 11:46. A las 11:51 se cierra la ventana. Solo tienen que indicar qué laboratorio reporta la mayor concentración. Y después vamos a resolverlo, ¿ok? Bien, para entrar en calor ya con partes por millón. Adelante.
Ok, son las 11:52, nadie ha respondido. Ok. Bueno, Franco, era las 11:51. Lo metiste a las 11:52. Sí, ni modo, pues. Bueno, sí. Ok, Pero sí estoy bien, ¿no? Sí, sí estás bien. Sí estás bien. Este es el laboratorio B. Es el que reporta una mayor cantidad. ¿Qué tenían que hacer? ¿Qué tenían que hacer? Vamos a... Ok, a ver, ¿alguien quiere comentar por qué se les hizo difícil el problema? Yo no me acordaba cómo se hacía partes por millón. Ya después chequé en internet que es el peso del soluto sobre el peso total por pues 1 millón. Pero pues no me acordaba. Ok, entonces, sí, bueno, es una forma de verlo. Con esa relación. Ok, entonces nos indica que el problema que son 194 partes por millón. Entonces recuerden, partes por millón, pues la cantidad de microgramos que tienes en gramos, ¿qué? En gramos totales. Así, con esa definición, sin tener que meternos a fórmulas, porque bueno, finalmente las fórmulas salen de estos enunciados, ¿no? Pero a veces es mucho más fácil tener esta forma de ver las relaciones, ¿no? Partes por millón. Entonces son microgramos que tienes en gramos totales, son las partes por millón. Y te dice que tienes 194 partes por millón, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya está, tienes 194 microgramos en gramos totales. Y te da la densidad es de 0.985 gramos por mililitro. Entonces la densidad es importante. Son gramos por mililitros. Ok. ¿Y aquí qué tenemos? Ok, entonces creo que esto les va a confundir mucho. Vamos a pasarlo. Otra relación. Ustedes tienen por mililitro 0.985 gramos. Pues ya está, ¿no? Pues son 985 gramos en 1 litro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, es lo que tiene allá arriba, a un lado. Ah, sí es cierto. Ok. Bueno, vamos a borrarlo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, esta cantidad de 194
microgramos, tenemos que pasarlo aquí. Gramos. Entonces, primero lo multiplicamos por 1000. ¿Y cuánto sería? 194 miligramos, ¿verdad? En un litro. Y después lo pasamos a gramos, o sea, 0.194 gramos de magnesio que tienes en un litro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? No lo sé. Sí. Sí, ¿verdad? Ok, entonces, pues lo único que tienen que hacer es calcular el número de moles de esto, ¿no? Entonces, ok, ¿cuánto les di de peso molecular? ¿Peso atómico? Es también lo que tiene escrito ahí, ¿no? 24.31. Es cierto. Bueno, aquí está, pero este es del otro, ¿eh? Este es esa. ¿Y cuánto nos da? ¿Calculadora? $7.98, ¿no? Molaridades de 7.98. Ah, perdón. Por 10 a la menos 3, no estaba viendo esa parte. Calculadora. Ok, molar. Me estaba espantando, ¿no? Ok, lo que es igual a qué? 7.98, ¿qué? Milimolar. Bien, entonces este fue el laboratorio que, el laboratorio A, ¿no? Nos da este resultado. 7.98. Y el laboratorio B nos da ¿qué? 8.15 milimolar. La pregunta es, ¿cuál de ellos, de los dos, les dio una mayor concentración? La respuesta es el laboratorio, ¿qué? El laboratorio El B. laboratorio B. Sí. Ok. Vamos a quitar esto. Bien, pues dudas, preguntas.
Bien, entonces con molaridad ya lo dejamos ahí. Quizás lo retomemos de nuevo. Vamos a pasar a normalidad. Ok. Ok, la normalidad. La normalidad, ¿para qué nos sirve? Pues la normalidad nos sirve para los ácidos y para las bases fuertes, para las soluciones de estas sustancias, ácidos y bases fuertes. Y la normalidad está relacionada con el número de equivalentes. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué es un equivalente? Ok, normalidad lleva el símbolo N y relaciona el número de equivalentes que tenemos de algún ácido fuerte, una base fuerte, por eso del término OH, el ion hidroxilo, OH más, el protón, en el caso de los ácidos, y el caso de las bases. Ok, OH para bases, OH menos para bases, H más o protón para ácidos. Entonces es el número de equivalentes que tenemos en un litro de solución. Pues bueno, se parece bastante a la molaridad, solo que pues, no se refiere al número de moles. Sin embargo, los equivalentes en algún momento pueden ser directamente proporcional al número de moles o no. Y eso va a depender del número de hidroxilos o H's, número de protones, hidrógenos, iones hidronio, H más, que libere el ácido o la base al entrar en solución. Entonces, el número de equivalentes va a estar relacionado con esta cantidad de hidroxilos, especies OH con carga negativa, o bien protones que se liberen. Entonces, si la sustancia, el ácido o la base liberan 1H, o un protón, hidrógeno, hidronio, o hidroxilo, pues esto de la normalidad se vuelve igual a ¿qué? A la molaridad, ¿no? Entonces, cuando los números de equivalentes presentes, OH o protones, es la unidad, es 1, la normalidad es igual a ¿qué? A la molaridad, ¿de acuerdo? Y no tienen que meterse en rollos de números equivalentes, etcétera. Se van directamente a hacer la igualdad con molaridad, si es que tienen ese valor, ese parámetro en el problema, en la pregunta. Entonces van directamente a molaridad y no tienen que meterse en esos líos. Pero si son diferentes a uno, los hidroxilos, los protones que se liberan al entrar en solución, entonces sí tenemos que meternos en este rollo de número de equivalentes. Sí, el problema es que pues van a necesitar química, ¿no? Saber química. Depende mucho de la sustancia que entre en solución. Entonces, por ejemplo, aquí abajo tenemos a dos. Este es el ácido sulfúrico, H2SO4. Y acá tenemos el ácido clorhídrico, HCl. ¿Cuántos equivalentes tiene el ácido clorhídrico?
1. ¿Y equivalentes de qué tipo? ¿Protones o hidroxilos? Protones. Es 1 y es un protón. Entonces, aquí la molaridad va a ser, la normalidad va a ser igual a ¿qué? A la molaridad. Por los números equivalentes. Y en el ácido sulfúrico tenemos que el número de equivalentes son ¿qué? 2. Son 2. Entonces tenemos dos hidrógenos que pueden ser liberados. Y aquí hay que tener cuidado porque hay especies que liberan, primero tienen que identificar al ácido como ácido fuerte o ácido débil. Si es ácido fuerte, todos los protones que tengan, todos los hidrógenos que tengan unidos, los va a liberar. Si es ácido débil, vamos a tener otro tipo de liberación, la liberación gradual. Y ahí se utiliza otra fórmula, que es la ecuación de Henderson-Hasselbalch, para ácidos débiles y bases débiles. Y necesitamos ahí una constante de equilibrio. Mientras que aquí con los ácidos fuertes, pues la liberación es casi total. No es total, siempre hay una pequeñísima fracción que queda por ahí, pero no es significativa. Y si hay una constante de equilibrio. Pero en términos generales decimos que se disoció completamente. Pero no es así. ¿Ok? Sí, siempre hay una pequeña fracción que no se disocia. Y eso está relacionado con los equilibrios. Entonces, el equilibrio está fuertemente desplazado hacia la parte disociada que la asociada. Y por lo tanto, decimos que el ácido se disoció completamente. Entonces, bueno, aquí tenemos que son 2, ¿no? Entonces, si quieren no sufrir, pues bueno, te van directamente a la molaridad. Y en este caso, como son 2, la normalidad es 2 veces la molaridad. Bien. Esa es la forma fácil, ¿no? Entre comillas, si tienen la molaridad a la mano. Si no lo tienen, pues bueno, nos vamos al concepto de normalidad y tenemos que desarrollarlo, así como desarrollamos el concepto de molaridad y definimos el peso del equivalente. ¿Qué es el peso? El peso del equivalente. Ok, el peso del equivalente es el peso molecular de la sustancia dividida entre el número de ¿qué? Entre el número de hidroxilos que disocian, o bien el número de ¿qué? De protones. Entonces, ustedes tienen el peso molecular de la sustancia. Y lo que tienen que hacer es dividir este peso molecular por el número de hidroxilos o bien por el número de protones. Entonces, supongamos aquí que tenemos el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, el peso molecular es de ¿qué? 98, ¿no? 98 y algo. Entonces, el peso del equivalente, para abreviar, sería igual a 98 dividido entre ¿qué? Entre 2. Entonces, el peso del equivalente sería ¿qué? 49, ¿no? Ese sería el peso del equivalente. Y este peso del equivalente es el que vas a utilizar acá arriba en el cálculo de número de equivalentes. Entonces, en el cálculo de número de equivalentes de hidroxilos o de protones, vas a tener la cantidad de la sustancia en gramos, que son gramos, dividido entre el peso del equivalente. Entonces, una vez que obtienen este peso del equivalente,
van a tener que, lo van a usar para calcular los números equivalentes que tienen disueltos en la solución. Ya está. Borramos esto. Y vamos a hacer estos dos ejercicios. Bien, bueno, entonces pues son dos. Vamos a dar 10 minutos. No, 7 minutos. Vamos que ya saben hacerlo. Son las 12:13. 7 minutos. A las 12:20 se cierra la ventana. Ok, entonces tienen que calcular la normalidad de estas dos soluciones, A y B, de ácido sulfúrico al 40% peso-peso con una densidad de 1.3 gramos por mililitro. La solución B de ácido clorhídrico con una densidad de 1.19 gramos por mililitro con un porcentaje de 37.23% peso-peso. Bueno. Ay, pero yo ya me aprendí las respuestas. Creo que este es concentrado, creo que no se va a valer porque ya lo hicimos, ¿no? De los ejercicios, el ejercicio del ácido clorhídrico, la densidad era de 1.19, ¿no? O sea, esto ya se sabe. Sí. Bueno. Ok, no hay punto porque aquí están las respuestas, pero háganlo. Tienen 10 minutos. Ya. A las 12:25. ¿Sale? Resuélvanlo, por favor. ¿Por qué se llaman equivalentes, doctor? ¿Por qué se llaman equivalentes? Es una buena pregunta. Yo nunca bueno, sí, no. Tengo una idea del por qué, pero no sé si sea la que desarrollaron los físico-químicos. Utilizaron sobre la normalidad, etcétera. Pues equivalente se refiere a lo que equivale, ¿no? Es una relación de el número de especies que se disocian relacionados con el peso molecular de la sustancia. Entonces, ¿cuánto equivaldría, no? Si tienes dos protones que disocias, pues, ¿qué parte, cuánto de la molécula estaría referida a esa cantidad de protones o de hidroxilos? Y no me gusta por el sentido de que no vas a dividir a la molécula en dos o en tres, o sea, si no partes a la molécula. Pero sí te indica que parte de esa molécula, entre comillas, te va a dar un protón. Y cuando tienes dos, pues la mitad, ¿no? Si tienes tres, es un tercio, pero no divides la molécula. Entonces, es una buena pregunta. Y la respuesta, aunque se refiere a la parte correspondiente a la molécula, en realidad no partes de la molécula.
pero en términos matemáticos funciona para calcular la normalidad. Y funciona en el sentido de que te permite que cuando ustedes van a preparar una solución con X normalidad, ustedes lo que tienen que hacer es que si la solución del ácido, pues un ácido concentrado, pues es un líquido, pues tiene mililitros, o sea, tiene un volumen. Ustedes tienen que tomar X volumen para preparar cierta normalidad, ¿no? Y tienen que calcular los gramos que tienen determinado volumen. Entonces, ese volumen es el que tienen que tomar con la pipeta y agregarlo a la solución, a agua, y después aforar. Y ya ves que en ese volumen va cierta cantidad en gramos correspondiente a los números equivalentes que necesitas para alcanzar la normalidad. Es una muy buena pregunta, Franco. Que pareciera no tan buena, en realidad es muy buena la pregunta. Entonces, te permite tomar el volumen que necesitas para preparar la solución a la normalidad indicada. Vamos a hacer un problema de estos. En el caso de las sustancias ácidas o básicas que sean líquidos, y en el caso de las sustancias que son sólidos, lo que tienes que hacer es tomar el peso en gramos. Entonces tú tomas de tu frasco el polvo y lo que pesas es, pues es eso, es el polvo, no es un líquido. Entonces tomas el polvo y lo pones en la balanza y vas a pesar esta cantidad en gramos. Esto. Y eso es lo que le vas a agregar después al agua, a la solución, para hacer la solución. Y tener la normalidad indicada. Entonces, es muy buena la pregunta en el sentido de que los ácidos y las bases, algunos de ellos están en solución, como ya vimos, el ácido sulfúrico, el clorhídrico, el amoníaco, etcétera. Y otros son sólidos, son polvos o son materia blanda, son lentejas. Entonces, tú tienes que pesar eso y ponerlo en solución. Y bueno, eso sería más o menos mi respuesta a tu pregunta. No sé si lo respondí. No, pues sí, bueno, es que era lo que yo tenía de la duda de por qué ese nombre, si pues realmente no se parte de la molécula, pero pues sí, ya me queda más clara el asunto. Sí, nunca partes la molécula. La molécula no se parte, pero sirve para saber cuántos gramos vas a ponerle ahí a la solución para tener X normalidad. Ok, ¿cuánto tiempo di? ¿10 minutos? 12:25, ¿cuánto fue? Ya no me acuerdo. Sí, de ese 25. Ok, bueno, 12:25. A mí no me da el mismo resultado en la B. El peso molecular del ácido clorhídrico sí es 56,45. No, Ah, ¿qué es con eso? pues si mal no recuerdo es 36 y algo. Ah, sí, sí, no tendría sentido por el peso de cada. Ok, gracias. ¿Dónde está? Que eso lo hicimos. Sí, aquí está. 36, 46. Aquí está la respuesta. Bueno, no hay mayor problema para ello. El problema está acá. Para el ácido sulfúrico. Ese está en el problema, eso no lo resolvimos aquí.
Otra duda, disculpe, ¿qué determina que un ácido sea fuerte o débil? Ok, se cierra la ventana, no hay. Bueno, no había punto, perdón. Yo sí lo Habíamos dado. calculé, pero no pensé que lo teníamos que poner. No, está bien, creo que. Nada más di tiempo, pero no, quedamos en que no iba a haber punto. Ok, tenemos ya una pregunta, ahorita veamos la, eh, la resolución. Ok, Franco, de nuevo tu pregunta, por favor. ¿Qué determina que pues una base o un ácido sea fuerte o débil? Porque, bueno, yo primero pensé que era el número de hidrógenos, pero la otra vez estaba viendo que hay ácidos que tienen tres hidrógenos y pues son considerados como débiles, entonces, pues para eso va encaminado mi pregunta, o sea, ¿qué es lo que lo determina? Es la constante de equilibrio. Mira, tenemos aquí un par de ejemplos. Y vamos a explicar lo de la constante de equilibrio porque nos va a servir para más adelante. Entonces tú tienes la reacción de disociación de tu ácido. No se espanten. Estoy haciendo para no irme a hacer lo del superíndice. Bueno, creo que de todos modos lo voy a tener que hacer. Bien, ahí está. Ok. Sí, no se espanten. Así queda, ¿ok? Ok, entonces tenemos el ion, los protones son 2 y el sulfato, el ion sulfato. Ok. Entonces tenemos esta flechita que nos indica la disociación o la liberación de los protones. Y tenemos una flechita hiper chiquita que va acá, pero que no vemos. Y sobre eso tenemos una constante de equilibrio. Entonces la constante de equilibrio está fuertemente desplazada hacia la derecha en esta reacción. Entonces esta flecha, el valor de esta flecha son constantes de velocidad. Son constantes de velocidad de estas flechas. Entonces el valor de la constante de velocidad de esta flecha, o sea, de la reacción de disociación hacia los dos protones y el sulfato, tiene una velocidad enorme comparado con la reacción de asociación.
Entonces, los protones se pueden asociar con el ion sulfato para formar ácido sulfúrico, y de hecho lo hacen, pero a una velocidad increíblemente pequeña. Entonces, esa velocidad pequeña es suficiente para que en determinado momento tú tengas siempre una concentración muy pequeñita de ácido sulfúrico. Y a eso se debe que se les conozca a estas sustancias como ácidos fuertes. Porque en el momento que tú agregas la sustancia, en este caso es una solución concentrada. En el momento que tú agregas un determinado volumen de esta solución concentrada, bueno, no aquí en este ejemplo, sino en el frasco, cuando tú agregas una determinada cantidad de volumen a la solución, inmediatamente ocurre esta reacción. Entonces se desplaza inmediatamente hacia la derecha la reacción y por lo tanto, pues se disocian. Y es casi completa la disociación, pero tienes esta constante equilibrio que está fuertemente desplazado hacia la derecha. Mientras que los ácidos débiles, ok, esta flechita es mucho más pequeña de como lo estoy poniendo aquí, en los ácidos fuertes, que es mucho, mucho, mucho más pequeña, ok, no lo vemos. Y aquí, bueno, lo pongo porque existe. Y en el caso de los ácidos débiles, el valor de esta flecha es un poquito mayor. De tal forma que la cantidad que tú tendrías ahora del ácido ya no es insignificante, ya es significativo. Y tú puedes ver esa especie en solución. O sea, el ácido no está disociado completamente, sino hay una buena parte, buena fracción, que está presente en su forma no disociada. Y una parte está disociada. ¿Cómo decirlo en otras palabras? Bueno, es que luego se prestan otras cosas, pero luego no hay más que relacionarlo, ¿no? Y bueno, como en las telenovelas, ¿no? Está la chica, la protagonista, y tiene dos galanes. Entonces, o hay dos galanes. Entonces, en el caso en donde solo en su corazón estuviera completamente con uno, pues eso sería el caso de un ácido fuerte. Pero cuando está con dos, o sea, su corazoncito no sabe hacia dónde, pues sería un ácido débil. Entonces, tendría esas dos opciones, ¿no? O con uno o con otro. Y ese es el tema central de todas las telenovelas. Creo que es así. Entonces, fuerte, que qué tan fuerte sea, pues va a depender de qué tanto se disocie, es decir, qué tanto se vaya hacia la derecha, ¿no? Y si no se disocia parcialmente, si se disocia parcialmente, es que es débil, entonces está más hacia la izquierda, ¿no? Pero también tiene una parte a la derecha, es decir, están dos estados, y tú puedes ver esos dos estados, ¿no? Puedes verlos de con diferentes técnicas, si es tu interés, entonces se puede ver. Y en el otro caso estaría nada más en un solo estado, en el estado completamente disociado, ¿no? O sea, con uno, ¿no? No en los dos estados. Y eso es a lo que le llamamos ácido fuerte, cuando está completamente desplazado hacia un lado. Y entonces, esta flechita, pues se hace muy, muy chiquita. Pero sabemos que hay un equilibrio. Y cuando esta flechita de regreso es grande, pues bueno, es un ácido débil, porque buena parte
de lo que se disoció regresa inmediatamente. Y pues es así. No sé si me expliqué. O confundí más con este ejemplo, ¿no? Ni siquiera, ya al final ya ni me gustó el ejemplo. No, pues sí, le agarré el rollo de Lo lo que me estaba podemos diciendo. ver con autos, ¿no? ¿A qué velocidad vas? Es la reacción, ¿no? ¿Qué velocidad? Si tú comparas dos autos, uno, no sé, un bochito y un Ferrari, el Ferrari sería el de arriba, ¿no? ¿Qué tan rápido vas? El bochito sería el de abajo. Supongamos que tú quieres, tú estás en Querétaro y tienes puros Ferraris. Pues, ¿cuánto tiempo te lleva la máxima velocidad del Ferrari? No sé cuánto es 500, 600 kilómetros por hora. Bueno, sé que no lo vamos a alcanzar, pero bueno, supongamos que sí. En San Luis, ¿no? De San Luis a Querétaro. Entonces, ¿cuánto tiempo te lleva llegar acá a San Luis? Y aquí en San Luis, pues tienes puros bochitos, ¿no? Que te permiten regresar solamente en bochitos y del año de la canica. Entonces, ¿a qué velocidad irías en un bochito? Entonces, ¿cuántos viajes tú harías de Querétaro hacia San Luis por unidad de tiempo? ¿Cuántos viajes tú harías de regreso hacia Querétaro por unidad de tiempo? La respuesta es que pues llegarías mucho más rápido, ¿no? En Ferrari, tendrías muchos Ferraris acá y pocos pochitos allá. Entonces es cuestión sí, de constantes de velocidad. Finalmente, esto de las constantes de equilibrio están relacionadas con las constantes de velocidad. Y sí, las constantes de equilibrio prácticamente domina todo en el universo. Es lo que yo les comento, que es las constantes de equilibrio son con esas palabras, yo creo que podemos decirlo. O sea, son, como dicen los chavos, la neta del planeta. La constante de equilibrio es todo. Y si conoces la constante de equilibrio, tú puedes decir en ciertas situaciones dónde va a estar. Puedes predecir. Y esa es la clave de cuando entendemos este tipo de relaciones, las constantes de equilibrio, las reacciones. Sabes hacia dónde va a estar y no tienes que pensarle mucho. No sé, Franco, si respondí tu pregunta o te confundí más. A ver, entonces, para recapitular, que un ácido sea fuerte o débil tiene que ver más con su velocidad de reasociación y con su velocidad de disociación, ¿verdad? Sí, La más la rápida sea velocidad de una y disociación, más. Tú comparas las dos, si la velocidad de reasociación es pequeña, muy pequeña, exageradamente pequeña con la velocidad de disociación, pues todo va a estar hacia la derecha, ¿no? Pero si la velocidad de reasociación es significativamente grande, entonces vas a tener una fracción de la sustancia a la izquierda. Eso es en términos físicos, ¿ok? Porque estamos hablando de velocidad. ¿Y qué nos dice la física sobre la velocidad? ¿Qué es la velocidad? ¿Cómo definimos la velocidad? ¿Qué tanto espacio se avanza en un transcurso de tiempo? ¿Qué tanta distancia? Ajá. Ajá, la distancia que se recorre por unidad de tiempo, ¿no? Esa es sería la respuesta en términos físicos. Pero en términos químicos, lo podemos explicar de otra manera. Este es el ion sulfato. Entonces, el ion sulfato es mucho más estable en este estado que en el estado asociado con hidrógenos. Hidrógenos. Ahí está. Y le quitamos el signo negativo, ¿ok? Con hidrógenos. Entonces, este es el estado asociado. Entonces, en solución, este estado no es el preferido, no es el más estable. Estos tienden a irse fácilmente al medio porque se asocian fácilmente con las moléculas de agua
Y el ion sulfato se asocia más fácilmente también con las moléculas de agua por las cargas negativas. Y también por la presencia del oxígeno en la misma molécula del sulfato. O sea, todos estos hidrógenos, estos oxígenos estabilizan por la configuración electrónica, la hibridación, etcétera, permite que las cargas, o sea, los electrones que tenemos aquí en las cargas negativas, estén mejor distribuidas y en forma estable en toda la molécula que cuando los hidrógenos están unidos. Entonces, en términos ya químicos, ya, sin meternos en ejemplos ambiguos como el que mencioné, esto es mucho más estable la forma disociada que en la forma asociada. Esta forma disociada es mucho más estable. Entonces, todos estos electrones se acomodan mucho mejor sin los hidrógenos. Y los hidrógenos, que son protones, en este caso, se asocian mucho mejor con el agua que con el sulfato. Entonces, el agua, estos protones, el agua finalmente, cuando se asocia con el hidrógeno, pues forma la famosa estructura esta de H3O más. Entonces, los hidrógenos, el ion hidronio, el protón, finalmente no lo tenemos en forma libre, sino lo tenemos en forma de ¿qué? Acomplejada con el agua, formando este ion. Entonces, el protón no está en forma libre, está asociada con las moléculas de agua. Si estos dos iones hidronios no están en forma libre, están asociados a la molécula de agua y esta estructura iónica es muy estable. Entonces, recuerden de las clases de físico-química, no, fundamentos de química, las formas iónicas son las estructuras que más estables de la ¿qué? En la naturaleza, la forma iónica, porque la forma iónica, en términos de distribución electrónica, etcétera, en los átomos, se asemejan más a los gases nobles, ¿no? A los gases nobles. Los gases nobles, pues son las estructuras, los átomos más estables, casi prácticamente no reaccionan. Y esa es la estabilidad química que se alcanza. Entonces, este ion sulfato alcanza esa estabilidad química porque sus elementos, sus componentes, los átomos, son más parecidos a los gases nobles que en la forma asociada con los hidrógenos. Y además, el agua, pues recuerden que fácilmente puede separar estas sales, en este caso estos ácidos, las sales, los ácidos y las bases, por medio de la interacción con los protones o los hidroxilos o bien con los iones, en este caso el sulfato, el anión sulfato, sería una sal. Ustedes pueden obtener, por ejemplo, la sal, el sulfato, poniéndole, en lugar de protones, poniéndole sodio. Entonces, ponen sodios, y obtienen el sulfato de ¿qué? ¿El sulfato de qué? El sulfato de sodio. Entonces, la sal. Sustituyen al protón por el sodio, catión, y tienen la sal. ¿Pueden hacer el de potasio? La respuesta es que sí. Podemos tener el sulfato de ¿qué? De potasio. Y así como tenemos el sulfato de potasio, podemos tener el fosfato, ¿no? En lugar de azufre, tenemos el fosfato en medio. Solo que se tendría la posibilidad de unir por aquí otro potasio. Entonces tenemos el fosfato, tendríamos el fosfato de potasio. Tribásico, 3 potasios, pero tú puedes tener combinaciones con un protón, sería el dibásico porque tienes 2 potasios, o pues con 2 protones, sería el monobásico porque tiene un potasio,
o bien tendrías el ácido fosfórico, ¿no? Y es así como juegas con toda la química, basándonos en la estabilidad de ¿qué? De las moléculas y su parecido a los gases nobles. Toda la distribución de electrones que ya vimos en fundamentos de química. Así es como juegas. Entonces, tú puedes tener ácidos, puedes tener sales, o puedes tener la sal con el ácido, en el caso del ácido fosfórico, cuando tienes esa posibilidad de tener no nada más el protón, sino también otros cationes unidos al anión, en este caso el fosfato o el sulfato, lo puedes tener y puedes tener todas estas moléculas, y todas estas moléculas existen, los puedes tener en tu frasco, ¿no? Y esas moléculas las utilizas pues para formar distintas soluciones. Por ejemplo, todas estas de soluciones de los fosfatos, de diferentes pHs, soluciones de fosfatos los puedes hacer sin ningún problema, ¿no? El PBS, el famoso PBS, la solución salina de fosfatos que se utiliza para infinidad de procedimientos, inyectables, etcétera, tú los puedes obtener. Entonces, y todo está basado en esto, ¿no? En la química. Eso es en la parte de química, pero en la parte físico-química, lo que vemos son, ¿qué? Velocidades de asociación y disociación, y esas velocidades en números, que es la cantidad de la sustancia que se disocia por unidad de tiempo, y la cantidad de las sustancias que se asocian por unidad de tiempo. Entonces, la relación entre estas velocidades te da la constante de equilibrio, o bien las concentraciones. Si tú puedes, si eres capaz de calcular las concentraciones de las sustancias, también puedes tener ahí las constantes de equilibrio, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita recuerdo que la constante de Michaelis-Menten en las enzimas es una relación de velocidades, ¿no? Son diferentes velocidades que te indican cuántos caminos puede tener una molécula para, en este caso, una enzima para disociar el sustrato, hacia dónde se puede ir el sustrato. Y cuántos caminos tienes para formar el complejo enzima-sustrato. Entonces, es una relación de velocidades. Y cuando comparas esas velocidades y las relacionas, tú puedes saber exactamente dónde tienes tu molécula y cuánto de esa molécula tienes ahí. Y la otra parte, pues no está. Se fue. Entonces no tienes el 100%, pero sabes que puedes tener el 70, 80, 90, 20, 30%, ¿no? De esa sustancia. En la forma que te interesa, ya sea en la forma iónica o en la forma no iónica. Entonces todo depende de qué es lo que quieras. Que tú trabajas con todos estos conceptos. Sí, es mucho más complejo de lo que parece. Entonces, no sé si respondí la pregunta. Ahora sí, en términos químicos y físicos. Vamos a tocar esto un poquito, no un poquito, con mucho detalle más adelante. O sea, vamos a regresar a esto. Bien. ¿Más preguntas? Ok, ¿quién nos quiere presentar cómo resolvió el ejercicio A? Yo solo multipliqué, bueno, a presentar con, es que no sirve la Sí, cosa. si alguien lo tiene en su cuaderno, que nos muestre su cuaderno, nos describa qué fue lo que hizo. Sería repetir lo que ya hemos hecho, entonces no hay tanto, nada más para corroborar que lo hicieron bien. Y los que pues todavía no lo entiendan bien, pues vean cómo se resuelve, ¿no? Que yo creo que ya la mayoría sabe, pero bueno, es para reforzar. ¿Nadie? ¿Se anima? A ver, ¿se ve ahí? Sí, sí A ver. se ve. Ok, Franco, ¿qué hiciste? Platícanos. A ver, yo hice... Ay, no sé cómo hacer que se vea grande. Bueno, ahí ustedes saben. A ver, lo primero que yo hice con el ácido sulfúrico
pues fue sacar la cantidad de gramos por mililitro. Y esto porque pues me resulta más fácil que pues, pasarlo todo a litros. Ya con esto, pues obtengo 0.52 gramos y después saco su peso del equivalente, que como tenemos dos hidrógenos, pues voy a dividir el peso molecular entre 2 y pues me sale 49. Y con eso voy a calcular el número de equivalentes, pero como tenemos una fracción rara, pues lo que voy a hacer es meterlo directamente a la fórmula de normalidad para obtener así pues una fracción más sencilla que pueda cancelar ceros. Y pues esto me va a dar 10.61. Y pues eso fue lo que hice. Ok. Y pues yo ya perdí aquí mis números. ¿Alguien recuerda qué tenía? Sí, bueno, usted tenía 10.6 en uno y en el otro tenía 12.15 y algo. 10.6 Ujú. y acá 12, ¿verdad? No estamos viendo por si acaso la presentación. Ok. Sí, vamos a compartir. Yo solo usé, bueno, es que lo hice más simple que Franco. Bueno, o sea, sí es lo mismo, o sea, estoy de acuerdo con lo que hizo. Salió 10.6, ¿verdad? Sí, es correcto. Sí, 10.61. Ok. Sí, y una cosa, no se les olvide poner normal. Sí, aunque aquí es un poco redundante, es bueno hacerlo. 10.61 normal y 12 normal. O sea, 2.15. Ujú. ¿2 punto qué? 12.15. 15. 12.15. Ok, gracias. Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio, nos queda tiempo. Pero ahora con una base. Entonces, permítame buscar un frasco de... Ahorita les digo de qué base.
Ok. Bien, no conseguí la botella porque el frasco, porque se me complica más, pero conseguí la hoja de seguridad de una solución de hidróxido de amonio. Está aquí arriba. Esta es una base fuerte, ¿no? Una base fuerte. Aquí tenemos peso molecular en el número 3, la sección 2. Abajo tenemos ¿dónde está? La densidad, 0.91. Dios, falta. No, esto no dice porcentaje en peso, ¿verdad? Hay un porcentaje, pero es de amoníaco, de 26%. Sí, este parece no ser bueno. Vamos a ver si encuentro otro. Y esta parte de la clase es mucho mejor llevarlo en el laboratorio, porque se tienen todos los... Ok, ya encontré. Se tienen los frascos, es mucho más fácil tenerlos ahí a la mano. Nada más los tomas y le sacas toda la información. Bien, pero miren, está. Ok, hidróxido de amonio, esta es la fórmula, concentración 28 al 30%, tomen el 29%, ¿ok? Peso molecular, densidad 0.9 kilogramos por litro. Ok, con eso tienen para calcular que la normalidad. El peso molecular es ese 35.05. Hidróxido de amonio. Tomamos el 28 nada más, ¿verdad? Tomen 29, el de en medio. Es la concentración que les da el análisis está en 28, entre 28 y 30%. Tomen 29. 29%. Bueno, pues ya se nos acabó la clase. Son la 1. Queda de tarea, ¿ok? Para entregar la normalidad de esta solución de hidróxido de amonio. Este es un líquido, pero recuerden, Sí. las bases fuertes no siempre son líquidos, así como los ácidos fuertes. Ácidos fuertes en sólidos no recuerdo, pero bases fuertes en sólidos sí tenemos. Y eso lo hablaremos la próxima semana, la próxima clase. Es que, bueno, creo que ya lo tengo. ¿Puedo igual enviarlo? Sí. ¿Lo resolviste en cuánto tiempo? ¿2 minutos? ¿1 minuto? Bueno. Ok, excelente. Si quieres enviármelo. Lo envié al chat. Igual el chiste es que esté bien, ¿verdad? Pero espero que sí. Sí, bueno, creo que vamos bien. Digo, si lo resolviste en 1 minuto, vamos bastante bien. Ok, qué bueno. Bien. Entonces nos vemos en la próxima clase. Queda esto de tarea. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Abríguense.